Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda y en este video los voy a llevar a vivir un día conmigo para que conozcan mi rutina y les enseñe a hablar de sus hábitos. Voy a aprovechar a enseñarles esos chunks que necesitan para hablar de su día y de su rutina diaria. Por cierto, ya casi es la hora de despertarse, así que mejor me voy levantando para no llegar tarde a mi trabajo. Así que, hey, María Fernanda, despierta. Normalmente me despierto a las 7 de la mañana, me estiro, me pongo mis pantuflas, porque eso sí, lo primero que hago al despertar es ir a la cocina. ¿Para qué? Para tomar una taza de café bien calientita. Después de eso, preparo mi desayuno. A mí me gustan los omelets con jamón y queso. ¿Y a ti? Pongo el sartén en la estufa, un poco de aceite y finalmente pongo los huevos a calentar. Me gusta acompañarlo con pan tostado, un poco de comino y además, si tengo, un jugo de frutas. Luego voy al baño para cepillarme los dientes. Los tengo que cepillar muy bien. Y después tomo una ducha. Después de eso, me visto para ir al trabajo. Me gusta ir cómoda, porque si hay buen tiempo, normalmente me voy en bici. Pero si hay mal tiempo, prefiero tomar el autobús. Ya en el trabajo, reviso correos y también aprovecho a preparar mis clases de español. Por la tarde regreso a casa y tengo que dar clases en línea. Bienvenidas a la clase de español. ¿Quién va? ¿Ok? Hoy vamos a hablar del presente subjuntivo, que solamente se ocupa cuando tenemos que expresar o desear, deseos y demás. Para saber más chunks como estos, asegúrate de descargar nuestro kit esencial de chunks en español. Contiene una lista para imprimir diferentes chunks que te servirán para conversaciones generales o también para viajes. Y de verdad es que hay mucho más. El link está en la descripción. Ahora volvamos a... ¿Dónde estaba? Ok, perfecto. Entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Termino de trabajar y me voy al súper para comprar lo que me hace falta. Obviamente no me puede faltar el café. Después preparo mi cena con un poco de proteína, pasta. Listo, sinceramente soy muy sencilla. Ah, y casi lo olvidaba. A veces me consiento con una copa de vino tinto. ¡Salud! Buen provecho. En mis tiempos libres decido leer y después, si tengo ganas, hacer un poco de ejercicio. Termino con otra ducha para irme a la cama y ver un poco de televisión. Cuando me da sueño, pongo mi alarma y finalmente me voy a dormir. So, mis amigos, do you think that you know everything about my day now? Tengo una idea. Why don't we do some exercise? But not this kind. Wait.
let's quiz you. I am going to give you 5 questions and I am going to test your listening skills. Número 1. ¿Qué tomo todos los días por la mañana? A. Agua. B. Té. Or C. Café. The correct answer is C. Café. Número 2. ¿A qué hora me despierto todos los días? A. 9 de la mañana. B. 7 de la mañana. Or C. 8 de la mañana. The correct answer is B. 7 de la mañana. Número 3. ¿Cómo me voy al trabajo? A. Por carro. B. En autobús. Or C. En bicicleta. Correct answer is C. En bicicleta. Número 4. ¿En qué trabajo por la tarde? A. No trabajo. B. Doy clases en línea. Or C. Soy voluntaria. The correct answer is B. Doy clases en línea. And last but not least, número 5. ¿Qué me gusta hacer antes de dormir? A. Leer un libro. B. Hacer ejercicio. Or C. Ver la televisión. The correct answer is C. Ver la televisión. Okay, so if you have any of the questions incorrect, go back and check out the video again so you can test your listening skills and you can find the correct answer. On the other hand, if you got the 5 correct, then it's the time for you to check out the next video of this lesson. Speaking about your day with somebody else, and guess what? It's with past tense. So click in the image that just appeared right now.